En este vídeo hablamos de ventajas e inconvenientes de emplear bandas de resistencia para entrenar fuerza y lo comparamos con pesos libres, con mancuernas y con barras. Mira esta ilustración, por favor. Primero empezamos con las cosas evidentes. Las bandas de resistencia ocupan menos y pesan menos que unas barras o unas pesas para poder entrenar en un jardín, en un parque. Eso parece una obviedad. Por lo tanto, si te tienes que desplazar porque estás de viaje o porque no puedes entrenar de otra manera, pues probablemente las bandas elásticas ya solo por eso sean la razón de que las utilices. Ahora hablamos del coste, aunque he puesto que pueden tener un menor coste y he puesto un asterisco, es porque realmente si tú compras 4 o 5 pares de bandas de resistencia, y ahora vamos a ver cómo son las cargas, cómo funcionan las bandas de resistencia, pues estás en un precio por encima de comprar, por ejemplo, un juego de mancuernas que vayan de 2 a 10 kilos cada mancuerna y sean regulables. Por lo tanto, si vas a comprar un par de juegos de bandas de resistencia para entrenar de vez en cuando porque vas de viaje, efectivamente es más barato que comprarte un juego de mancuernas que además, como decíamos al principio, no vas a poder transportar. Pero ahora vamos a temas que son más interesantes. En este vídeo que te muestro ahora vamos a ver cómo funciona la resistencia en las bandas elásticas. En este vídeo os voy a explicar cómo cambia la fuerza que ejerce una goma a medida que la estiramos, que eso es muy importante a la hora de hacer los ejercicios. Si os dais cuenta, he colocado 3 palitos. Este primero es la distancia en la cual la goma todavía no tiene ninguna resistencia. Aquí hay 50 centímetros y aquí tenemos 100 centímetros, un metro. Pues fijaros, cuando yo estiro la goma y me vengo aproximadamente a los 50 centímetros, esto no es una prueba científica, la goma ahora mismo está ejerciendo una fuerza de 5 kilos. Si yo ahora me voy hasta el metro, la goma está ejerciendo una fuerza de 6,95, aproximadamente 7 kilos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros estemos haciendo un ejercicio en que la goma se va estirando, va a ocurrir que en algunos ejercicios el hecho de que la goma se vaya estirando va a coincidir con la parte del músculo en el que tenemos más fuerza. La parte, quiero decir, el recorrido del movimiento, pero en otros no siempre va a ser así. Vamos a verlo con otra goma. Ahora estamos con una goma más fuerte y cuando me voy a los 50 centímetros, aproximadamente estoy en 9 kilos, y cuando me voy al metro, acordaros que esto no es científico, simplemente una aproximación, estoy en 14 kilos. Como te explicaba en el vídeo, la resistencia no es lineal, por lo tanto va a haber situaciones en las que en un tramo del ejercicio apenas haya resistencia y en otro punto haya demasiada. Por lo tanto, eso es importante para introducir el concepto que viene a continuación y es el que puede favorecer el perfil de resistencia. Vamos a simplificar este concepto. Estás haciendo una sentadilla. Cuando bajas y pasas el paralelo es el punto en el que más te cuesta, pero una vez que ya superas ese punto, cuando subes, te das cuenta que puedes con el peso muy fácilmente. ¿Qué ocurre? Que una banda de resistencia, si ejerce resistencia según se va estirando, como veíamos en ese vídeo, pues si por ejemplo estás haciendo sentadillas y te has puesto la banda de resistencia en los hombros y la tienes bien pisada para que no se pueda mover, a medida que tú subes, la banda de resistencia está ejerciendo más fuerza. Es decir, donde menos fuerza tenemos, que es en el paralelo, arriba abajo, ahí la banda de resistencia está menos estirada y según estamos subiendo, la banda se estira más y ejerce más resistencia, por lo tanto podría ser interesante. Habría infinidad de ejemplos en los cuales el patrón de movimiento tiene menos fuerza en la parte de abajo, que es donde la banda elástica ejercería menos resistencia, y tenemos más fuerza a medida que estiramos la banda, con lo cual podría ser muy interesante, pero después cuando vemos inconvenientes te pongo que puede perjudicar el perfil de resistencia. Aquí te muestro un vídeo de cómo se podrían entrenar los isquios en casa y ahora lo comentamos. Vamos a realizar un ejercicio para la parte posterior del muslo y para ello vamos a utilizar un accesorio para enganchar unas gomas en la puerta. Mirad el vídeo que tengo explicando eso. Y este otro accesorio que lo que nos permite es colocarnos en el tobillo las bandas elásticas. Y ahora me coloco con esta almohadilla y vamos a hacer un ejercicio, pues como hacíamos en el gimnasio, el ejercicio que llamábamos de bíceps femoral. Realmente el bíceps femoral es uno de los 3 músculos que forman el paquete que realiza este movimiento que estamos haciendo ahora mismo, que es la flexión de la rodilla. Lo llamamos el músculo isquiotibial, isquiosurales, pero como digo, son 3 músculos, el bíceps femoral tiene como 2 cabezas, pero lo que nos importa es que este movimiento no lo podemos hacer normalmente si no tenemos una máquina de gimnasio, y esto es una forma interesante de hacerlo. Cosas a recordar: cuanto más estiro la banda elástica, más cuesta, por lo tanto, tenéis que ajustar la distancia a la que estáis del punto de apoyo
como para que podáis hacer un ejercicio intenso pero que sea correcto. No tendría sentido quedarnos a mitad de recorrido por falta de fuerza. Pues como se ve en el vídeo, cuando nosotros flexionamos las piernas, ¿para qué? Para que podamos hacer el ejercicio de los isquios, es donde la banda elástica se estira más y coincide que es donde el músculo tiene menos fuerza, tiene un brazo de momento más desfavorable. Por lo tanto, habrá veces que la banda elástica sea una ventaja porque coincida con el perfil de resistencia y habrá veces que sea una desventaja porque sencillamente cuando más se estira es cuanto menos fuerza tenemos. Te pongo ejemplos. Si tú estás haciendo, por ejemplo, un curl de bíceps y has enganchado las bandas en el suelo y vas estirando, realmente nosotros cuando ya estamos en la parte de arriba tenemos algo más de fuerza que en el punto medio, que es cuando el brazo de momento es más largo. Por lo tanto, ahí podría favorecer. Pero también hay que hacer constantemente insistencia a lo que decíamos en el primer vídeo, y es que hay situaciones en las que el arranque con la tensión que tiene la goma es demasiada poca resistencia, y si nos vamos más para atrás o tratamos de coger la goma de una forma en la que acortemos la resistencia, podemos encontrar que en el momento del arranque la fuerza es válida, es decir, es acorde al nivel de fuerza que tenemos, pero a medida que vamos estirando la banda elástica, como decíamos en ese primer vídeo también, como aumenta de forma logarítmica, no podemos hacer el recorrido. Por lo tanto, es un recurso. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de comparar las bandas elásticas con las mancuernas. Uno no tiene acceso a ir a un gimnasio, uno no tiene acceso a unas mancuernas, siempre será mejor las bandas de resistencia que nada, ¿de acuerdo? Pero es importante tenerlo en cuenta. Y hay otro aspecto que creo que es muy útil, y es que facilita, por ejemplo, ejercicios de calistenia cuando nos falta fuerza. Aquí te pongo un ejemplo de otro vídeo. Cómo ayudarnos con bandas elásticas en algunos ejercicios. Empezamos con las flexiones en el suelo. Cuando estamos ya acercando el pecho al suelo es cuando menos fuerza tenemos, y coincide que es cuando la goma está más estirada. Cuanto más se estira, más nos ayuda. Después vamos a ver las dominadas. Las dominadas a mí siempre me recuerdan ese vídeo de labios compartidos, y es que está así, entonces tira y de repente la hace la banda elástica y te da en toda la zona de la sensualidad. Ahí da igual que seas él, ella o ella, que te va a doler un montón, así que por favor mucha prudencia. Has visto que he puesto los pies así para que no se puedan salir. De verdad, es que puede hacer bastante daño. Siguiente cuestión, nos vamos a los fondos en las paralelas. Cuando estamos bajando es donde coincide que menos fuerza tenemos y mayor riesgo de lesión. Normalmente cuando nos lesionamos, yo tengo los dos hombros lesionados por estúpido, casi todas mis lesiones son por estúpido, y una caída que también fue por estúpido, un día os la cuento. La banda elástica en este ejercicio es muy buena porque a medida que yo bajo es cuando la banda elástica ayuda más, que es justo en ese momento. Como ves en el vídeo, nos puede ayudar a hacer dominadas o hacer flexiones o hacer fondos en paralelas cuando nos falta ese poquito de fuerza. Y finalmente, en las ventajas vamos a ver que podemos ajustar el perfil de resistencia a las bandas elásticas. Imagínate que estás haciendo una sentadilla en el multipower. Pones una carga con la cual en el paralelo, en ese intervalo de un poquito por debajo del paralelo, justo en el paralelo y por encima es donde más te cuesta, ahí puedes mover la carga pero con dificultad. Pero como decíamos al principio del vídeo, a medida que vas subiendo ya te cuesta menos. Bien, pues si tú pusieras una banda elástica ubicada en el suelo y enganchada en la barra, a medida que tú subes, que es cuando más fuerza tienes, es cuanto más se estira la banda elástica y nos puede ayudar. También podemos hacer lo contrario, y es que la banda elástica esté cogida a la barra del multipower pero enganchada en el rack arriba, de tal manera que según voy bajando la banda se va estirando, me va dando más asistencia y coincide que es cuando menos fuerza tengo, que es en la parte baja. Por lo tanto, se podrían utilizar tanto para hacer más difícil la subida, que es donde más fuerza tenemos, me refiero al tramo una vez que hemos superado esos 90 grados, o podemos hacer que la banda elástica nos ayude en la zona en la que menos fuerza tenemos y así cargar más peso en la barra. Mi opinión personal, no utilizar la banda para descargar peso en la parte más desfavorable, en los 90 grados, sino lo contrario, añadir carga a medida que estamos extendiendo la rodilla cuando más fuerza tenemos, porque en el fondo estamos reduciendo la carga axial que soporta la columna, que no pasa nada, pero yo preferiría tener 80 kilos y que me costase mucho cuando estoy en la parte, digamos, más desfavorable, que sería los 90 grados, y que la banda elástica me ejerza algo de fuerza, que no van a ser tanto como si pongo 120 kilos en mi espalda, y lo que hago es que como no puedo manejar 120 kilos cuando estoy en el paralelo, a la banda elástica le pido que me libere de fuerza. Esa es mi percepción y simplemente es una recomendación, tú prueba y decide por ti mismo. Y ahora vamos a hablar de las ventajas e inconvenientes del peso libre respecto a las bandas elásticas, y es evidente que lo que en uno es una ventaja, pues en el otro suele ser un inconveniente.
las cargas, los pesos libres van a durar toda la vida, salvo que hagas un maltrato deliberado de ello, pues van a funcionar siempre. Aunque las dejes a la intemperie, pues se van a oxidar, pero van a seguir siendo cargas y vas a seguir utilizándolas siempre. La principal ventaja que tienen es que el peso es el mismo en todo el rango del movimiento. Recuerda que antes hablábamos, tú estás haciendo un press de hombro y a medida que estiras la banda elástica va ejerciendo más resistencia. Si coincide con el perfil de resistencia fenomenal, si va en la otra dirección, pues evidentemente es un inconveniente porque no vas a completar el rango de recorrido. El peso pesa lo mismo en todo el recorrido. Otra cosa es que la palanca, como decíamos antes, sea más favorable o desfavorable en distintos tramos del recorrido. Y es perfecto finalmente para objetivizar la carga. Si tú haces el ejercicio sin impulso, si tú te apoyas en una pared para hacer un curl de bíceps con mancuerna, de tal manera que los brazos tengan que tocar la pared y las mancuernas tengan que rozar la pared y no te des impulso, pues si con 15 kilos has hecho 8 repeticiones y has llegado al fallo, 5 meses después, pues si haces 11 repeticiones con la misma carga, estarás más fuerte y podemos decir que es un test que se puede reproducir. Si en cambio te pones dando impulso, pues no sabemos si verdaderamente has mejorado o no con las bandas elásticas, el propio desgaste de la banda elástica. Quien haya utilizado, por ejemplo, en un par de bandas elásticas, una mucho para una cosa y la otra no, verá que pasados unos meses y con uso diario, pues esas bandas elásticas ejercen menos resistencia que las que están menos usadas. Se ve mucho en los gimnasios. Cuando uno entrena en casa, pues a lo mejor no, pero en los gimnasios se ve claramente una banda elástica que la usan muchas personas todos los días, como pierde capacidad de ejercer fuerza, ¿no? Y finalmente, los inconvenientes, pues evidentemente si quieres un equipo completo de mancuernas es más caro, y con barras evidentemente ocupan más espacio, es más difícil de transportar y no se puede cambiar el perfil de resistencia. Se podría llegar al extremo del friquismo y decir, por ejemplo, yo estoy haciendo unas elevaciones laterales y ¿qué ocurre en este movimiento? Estos primeros grados, el brazo de momento es muy cortito, este es el punto en el que hay más distancia entre la articulación y el punto en el que el peso ejerce gravedad, que es donde más cuesta aquí. Bueno, pues este rango de recorrido apenas cuesta. Si yo tuviera una banda elástica que ejerciese fuerza en esta dirección, pues estaría en ese momento generando el mayor brazo de momento. Y yo, según voy subiendo con la banda elástica quiere ya tirar de mí y ahí ejerce menos resistencia, que es que cuando coincide que el músculo tiene menos fuerza. Por lo tanto, como digo, se podría llegar al extremo del friquismo y combinar una mancuerna con una banda de resistencia y tendríamos un perfil de resistencia muy exigente en todo momento. Pero insisto, es una locura y es un despropósito porque al final pasamos más tiempo poniendo el invento a funcionar que entrenando. De hecho, hay poleas que desde hace años son capaces de modificar la resistencia en función del recorrido. Por ejemplo, yo estoy haciendo unas elevaciones laterales otra vez y le decimos en este rango que ejerza 8 kilos de fuerza y aquí, por ejemplo, que ejerza 6 y aquí que ejerza 4. Cada vez esto está avanzando más, analizan la aceleración, hay montones de avances, pero la pregunta que nos hacemos es si compensa. Yo cuando veo a la gente de los 60, 70 que solo tenían barras y mancuernas, las poleas empezaron a llegar un poquito después, al menos en España, y que estaban muy fuertes, pues realmente creo que es innecesario. Creo que complicamos mucho, es muy bueno saber de biomecánica, entendemos el porqué de las cosas, pero que no necesariamente por hacerlo extremadamente científico complicado vamos a progresar más. Yo pienso que hay que generar suficiente tensión mecánica, lo digo en todos mis vídeos, tenemos que generar también un entorno de recuperación y con eso lo tenemos resuelto y que sea nuestra genética la que determine hasta dónde podemos llegar. Déjame en los comentarios si hay más ventajas e inconvenientes que no haya comentado y creamos un debate saludable. Un abrazo para todos.